Mis amigos, vengo con un nuevo grano de mostaza y con una reflexión un poco difícil, pero que hay que entrar en ella. Y es en genérico, diríamos, la relación entre religión y política, y ya se ponen todos nerviosos. Y más aún, como la fe católica forma una iglesia, Cristo deja una iglesia, por lo tanto un pueblo orgánico, también la relación entre la iglesia, que es el pueblo católico, pero también es orgánico, por lo tanto tiene obispos, tiene papa, y las sociedades políticas, los estados. Como sabemos, y se repite con frecuencia, la frase de nuestro Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y fue realmente la Iglesia, es el pueblo católico, el que en esa dificultad, porque tenemos una doble pertenencia, nosotros somos en este caso de este pueblo, somos orientales, tenemos derechos y deberes en la sociedad y con el Estado, y el Estado tiene derechos y deberes y derechos a respetar, y bueno, también entramos en toda la relación de los pueblos. Pero antes de la Iglesia Católica, la unión de la religión y el Estado era una religión estatal, digamos, en Roma, y por poner el periodo del imperio, el sumo pontífice era el emperador. En Egipto eran todas teocracias, en la cual, por supuesto, había también un sacerdocio y ahí combatía. La fe católica y la Iglesia católica de principio dice: hay un solo Señor, Jesucristo, y con él el Padre y el Espíritu Santo. Pero hay una orden que el Señor quiere, por lo tanto somos llamados a vivir en sociedad y en sociedad orgánica, y eso es el sentido de por qué la autoridad viene de Dios. No es que sea un Dios el que lo haga, ni tampoco tenga derecho a cualquier cosa, sino que nosotros, empezando en la familia, obedecemos a nuestros padres, y nuestros padres tienen una autoridad, un deber y un derecho de educar en nombre de Dios, con lo cual están sujetos a Dios. No pueden hacer lo que quieran, también están sujetos a ser reflejo de Dios. Y también el Estado y las autoridades del Estado, es que Dios ha querido que vivamos en forma estatal. Y ha dejado también, eso está en la doctrina católica, la forma en que los pueblos se organizan para tener su autoridad, que si es monarca, que si es republicana. Pero no es solamente voluntad de los hombres. Los hombres realizan o tratan de realizar, hombres marcados por el pecado, no somos perfectos. Bueno, si yo obedezco a la autoridad es porque Dios quiere que viva en sociedad, lo cual no quiere decir de vuelta que la autoridad sea absoluta, está sujeta a Dios, está sujeta a la ley natural, está sujeta a los derechos de los hombres, que algunos son inalienables: el derecho a la vida, a la fama, a su reputación, a la libertad de trabajo, a la libertad de formar familia. Y por ejemplo hay instituciones como la familia que no las crea el Estado, las reconoce y tiene que ver cómo cuidarla, porque es el fundamento, y tiene que también cómo cuidarla, cómo dar las posibilidades económicas y bueno, para que pueda realizarse ese bien que es la procreación, la educación y la sociedad familiar. La Iglesia no es un permiso del Estado. En primer lugar, la libertad religiosa, el derecho de reconocer a Dios según la conciencia, es un derecho humano que lo tienen todos y que se ha ido reconociendo aún más. Por lo tanto, no es que el Estado dé permiso a las religiones, no, el derecho a confesar la fe y a hacerlo socialmente y a proclamarla y enseñarla
manteniendo los respetos de los demás, es un derecho del ser humano y de las asociaciones. La Iglesia cree además, y lo defiende, que ella proviene de Jesucristo. Por lo tanto, ella se debe a Jesucristo. Y aquí sí, así como la fe cristiana ha separado, así también que la Iglesia tiene un principio que es absoluto, ¿sí?, que es la verdad de Jesucristo y a la cual está sujeta. Y es por eso que, por ejemplo, siendo que, un pasito más, que siempre ha enseñado, está en las Sagradas Escrituras, el respeto por la sociedad, cómo se organiza, no la inventa la Iglesia, ¿no? En el caso de los primeros cristianos, la mayoría estaban dentro del Imperio Romano, aunque había también, pronto, por ejemplo, en Armenia, en el reino armenio y fuera del imperio, y en cada lugar la Iglesia reconoce, ¿sí?, lo que los ciudadanos o las formas históricas de gobierno. Pero, y tenemos en el Nuevo Testamento continuamente el orar por las autoridades, el sujetarse a ellas, la obediencia, que están puestas para nuestro bien, que es la vida social, y para defender de, la policía, de los males, etc. Lo cual no quiere decir que siempre lo hagan todo bien, pero eso forma parte de la dinámica de la historia. Pero, así como eran buenos ciudadanos los cristianos, y oraban por los emperadores y por los gobernantes para que tener tiempos tranquilos, en nada se distinguían de los demás, sin embargo no daban culto al emperador. El emperador no es Dios, es un ser humano que tiene una potestad dada, que tiene un cuidado, pero no es Dios. Y ahí continuamente, y a lo largo de la historia, también pasó después cuando hubo reinos cristianos. A veces, cuando la sociedad es totalmente cristiana y busca en su ideal, como el Imperio Romano tenía un ideal y una forma de organización, de la cual recibimos mucho, empezando por el derecho romano, y el sentido de un modo, de una cierta ecumenia, de una unión más allá de cada pueblo entre sí. Sin embargo, también después vinieron los reinos cristianos y siempre va a haber una unión. La Iglesia procura la colaboración y la unión y el lugar de cada uno del Estado y de la Iglesia y de los cristianos como miembros del Estado y de la Iglesia. Lo cual no quiere decir que no haya conflictos, porque lo humano es así, es relativo. Sea de intromisiones del Estado con respecto a la Iglesia, y la Iglesia va a declarar siempre su libertas ecclesiae, una libertad que le viene de Dios, no es para cualquier cosa, y no es que no esté sujeta a las reglas generales propias de un Estado, pero ella tiene su deber de enseñar, de proclamar y de vivir el Evangelio de Jesucristo, y en ella y lo mismo designar sus ministros y cómo es la propia vida. Y además de influir en la sociedad en la medida en que se puede. También no dejemos de que a veces hubo intromisiones de la Iglesia en la vida estatal. Por otra parte, hay que leerlas en la historia, porque hay momentos que están sumamente entrelazados, tanto que es el mismo pueblo, todo el católico forma parte de la Iglesia y todo el sujeto al soberano formando parte de esa sociedad civil, y por lo tanto también una gran colaboración. Ahora se usa mucho denigrar la sociedad, por ejemplo, medieval, y esto es medieval. La sociedad medieval fue una sociedad maravillosa, de la cual vivimos en gran parte. Por supuesto que tuvo límites, y además tuvo pecados de hombres, eso no se discute, pero fue de pueblos, porque hay que ver con quién se hizo. La historia hay que pensarla mucho, y si no, es mejor no meterse en ella, porque hay que tener la capacidad más de conocer, de ver documentos, y además de entrar en cómo era la realidad. Las caídos del Imperio Romano son los pueblos bárbaros que ocupan lo que hoy, digamos, gran parte de Europa, ¿no? Son pueblos que no tenían escritura, son pueblos que tenían unas leyes muy primitivas, son pueblos que no tenían un desarrollo cultural, no vivían en general, digamos, en vida de polis, de ciudad, sino eran más bien tribus, hordas a caballo, se movían de acá para allá.
¿no? Y que empiezan a tomar, a invadir estas ciudades. Entonces hay un trabajo lentísimo, digamos, el atraso, por decir así, de la antigüedad, no es por el cristianismo, es porque son pueblos nuevos. No es que uno cree que siempre se va así, son pueblos nuevos, que son los que tienen la potestad política, pues son los que ganan la guerra y que por eso se dividen todo el imperio y tienen el sistema feudal de unos sujetos a otros como caudillos, ¿no? Y lentamente se va a ir haciendo un progreso enorme de civilización, de enseñanza, de producción, de trabajo de la tierra, que no tenían ellos, no eran sedentarios, de volver a producir, de crecimiento de población, de las ciudades empiezan a desarrollarse, y allí la Iglesia fomenta siempre la relación humana, la sociedad y la búsqueda de la verdad con una concepción global de la vida eterna. Hoy por hoy la Iglesia está en una sociedad pluralista, en sociedades de estructura liberal democrática, pero nosotros los cristianos seguimos teniendo el deber de dar testimonio de la verdad y de influir también en la sociedad y de batallar, porque también es un combate. Y pongo un ejemplo y con eso voy a cerrar porque es largo el día de hoy, ¿no? Hay toda una religión, entre comillas, un movimiento de ideas y de poder que presiona y que de hecho impone una visión, por ejemplo, del aborto como un derecho, y no es un derecho, y es un mal, es matar a alguien. Y cuando sale, por ejemplo, ahora en Italia, que gana un grupo que gana las elecciones, que tiene la defensa de la vida, la defensa de la mujer, pero también de la maternidad y también del niño, entonces salen toda la prensa, la ultraderecha, son nazis, son fascistas. Tenemos que defendernos, tenemos que pensar, tenemos que ver quién crea la mentalidad. Yo no me meto, ni lo conozco demasiado, lo leo, pero no lo conozco demasiado. Pero tenemos que ser también católicos con la mente, con la razón y también en la sociedad y también en la política. No pretendiendo adueñarnos de todo, pero tampoco ni excluidos ni dejar de dar lo que Cristo y la verdad tiene. Por eso ella defiende la razón y la ley natural, que es el fundamento natural de reflexión. La ley natural es, por ejemplo, no matarás, tampoco matarás al niño en el seno de la madre. Cuidarás a la madre y cuidarás a ambos y tratarás de que crezca la vida y que se comunique la vida. Cristo Rey, Señor de la historia, que la lleva en esta historia de pecado y de gracia, nos dé el lugar que debemos tener en la sociedad.